el repositorio de todas las clases lo voy a guardar en GitHub. Ya, entonces tenemos nuestra carpeta, ¿no? En nuestra carpeta adentro hemos creado un archivo, ejemplo 1.java. Este es el nombre, ya, este nombre es el mismo nombre que tienen que tener aquí, por si acaso, ya. Si aquí le pongo otro nombre, aquí también tengo que modificar, ya. Entonces me voy a abrir una consola, ¿vale? Porque para ejecutar tengo que tener una consola. Antes de esto, por si acaso, Visual tiene sus propios plugins, sus propias extensiones para Java, ¿ya? Si ustedes se van al cuadradito de aquí y le ponen Java, yo les recomiendo este, el Extension Pack para Java, ¿ya? Lo instalan y les va a descargar hartas cosas, el Maven, Debugger, Project Manager, Test Runner y demás cosas que son, a mi parecer, inservibles para la materia. Para otras materias sí, pero para esta materia no me sirve para nada, ¿ya? Entonces, ¿por qué no me sirve? Porque lo único que me va a ayudar a mí es tener un poquito de ¿cómo puedo decir? Autocompletado y esas cosas, ¿vale? Pero yo no lo voy a hacer con autocompletado, lo voy a hacer directamente, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a abrir nuestra terminal. Me voy a venir a View y por aquí hay terminal, ¿eh? Aquí está terminal. Entonces, para los que también pueden usar Control J, que él sale directamente de la terminal, ¿ya? Ahora sí, aquí me voy a entrar yo a CD fecha 05, porque esta es la carpeta en la que estoy trabajando. Aquí pueden ver que está mi ejecutable. Lo que yo voy a hacer es que me voy a programar un simple hola mundo, ¿ya? Systemout.println hola a todos, ¿ya? Hola a todos, listo. Entonces, ¿qué me dice mi manual de GitHub? No sé por qué lo he cerrado. Quiero que vean que en verdad cumple esto. Ya. ¿Qué me dice aquí? Primero hay una primera opción, ¿ya? Primero es compilar el archivo Java. ¿Cómo se compila? Me dice Java C, nombre del archivo, .java. Entonces, ¿cómo sería? Java C, ¿ya? Java C. Mi nombre del archivo es ej1.java, ¿no? Le doy Enter y noten que hay un retardo, ¿ya? Y es porque está compilando el archivo. Ahora noten que cuando yo le voy a hacer un listado, me ha aparecido otro archivo que se llama ej1.class. Este es el ejecutable, entre comillas, de nuestro archivo Java, ¿ya? O sea, este es el que vamos a hacer correr, no este. Este es código, pero este es el que se hace correr. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo ejecuto el archivo? Pues se ejecuta con Java y nombre del archivo. Entonces pongo Java, nombre del archivo, ej1. Le doy Enter y me dice hola a todos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer que me muestre la suma de dos números, digamos, B5, y que me muestre la suma de A más B, ¿ya? A más B. Entonces, noten que si yo le doy Java, ¿no ve? Si yo ejecuto el archivo ej1, noten que me sigue mostrando hola a todos, o sea, no me muestra la suma. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que compilar el archivo y luego volverlo a ejecutar, ¿ya? Entonces compilo el archivo con Java C, ¿no? Y luego ejecuto con el comando Java. Noten que recién me ha dado eso. Entonces eso es algo bien común que puede pasar, ¿ya? Siempre se compila el archivo y después se hace ejecutar. Ahora, a algunos les va a dar, sé que les va a dar flojera hacer esto cada rato, ¿ya? Y es lo bonito de la terminal, que se puede manipular estos comandos, ¿ok? Y aquí tienen la segunda opción. ¿Qué me dice? Que yo puedo compilar y ejecutar al mismo tiempo de manera directa, ¿ya? ¿Cómo? Usando estos mismos dos comandos. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto de acá. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo Java C, el nombre del archivo, ej1.java, ampersand Java y el nombre del archivo, que sería ej1. Le doy Enter y ahora noten cómo es que me lo compila, por eso tarda un poquito más, y directamente me lo hace correr el programa, ¿ya? De tal forma de que aquí, si yo le pongo otros valores, cuando yo corra el antiguo comando, que sería todo esto de aquí, ¿no? Cuando le haga correr, los cambios ya se van a ver afectados directamente. Entonces ya no tengo que estar compilando y luego haciendo correr, compilando y haciendo correr, ¿ya? Sino que puedo hacer los dos al mismo tiempo.
¿Ok? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Ya. am, yo voy a suponer de ahora en adelante que se ha entendido. ¿Vale? Si tienen dudas, me lo hacen saber. Pero para avanzar rápido, yo voy a suponer de ahora en adelante que se ha entendido todo. ¿Ya? Entonces, ya. Eso es, ¿no? Y ahorita vamos a ver la tercera opción, que es con la entrada de datos por teclado. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo tengo, yo voy a leer dos valores, digamos, un entero A y un entero B, ¿no ve? Y yo voy a leer estos dos valores aquí adentro. Voy a hacer scanner system.in, ¿ya? Y voy a venir aquí, voy a poner A va a ser igual a sc.nextInt y B va a ser igual a sc.nextInt, ¿ya? Y voy a imprimir la suma de estos dos, system.out.println, ya, A más B. Ahora, el programa parece estar bien, ¿no? Parece estar bien, pero alguien que ya sepa esto se va a dar de cuenta de un error, y es que nosotros no hemos importado la librería Scanner para usar esto, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Porque Eclipse me recordaba, me decía que había un error en una cierta línea, ¿no ve? Aquí no me va a decir eso, veremos. Voy a hacer compilar y tratar de hacer correr mi ejercicio, y noten cómo me sale un error, ¿ya? Y aquí no tiene nada que envidiarle a un IDE. ¿Por qué? Porque me dice que hay un error, ¿no ve? Hay un error en el escáner, en esta clase, en el ejemplo 1, y me dice que está aquí, ¿ya? O sea, solo me dice que el error está ahí, no me dice cuál será. Pero como les digo, como nosotros sabemos que está en el escáner, probablemente es que yo no he importado la respectiva librería, ¿no ve? Sería java util punto asterisco, ¿vale? Entonces ahora cuando yo haga correr de nuevo esto, noten que ya no me da un error, sino que ahora está esperando datos, ¿vale? Entonces yo voy a poner el 5 y el 6, ¿ya? Entonces ahora sí me muestra la suma que yo quería, que sería 11, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es la tercera opción? Recuerdan que hace tiempo yo les decía que se puede introducir datos por teclado. Entonces vamos a usar lo mismo, ¿no ve? Que me dice que ahorita la entrada de datos, a ver, la entrada de datos, mira, estoy poniendo yo por teclado, uno por uno estoy digitando, ¿ya? Pero aquí me dice que voy a hacer la entrada de datos por archivo, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es que crearme un archivo in, digamos, in, de mi archivo de entrada, le llamaremos entrada, ¿ya? Para no confundirnos, de la entrada, ¿ya? Y mi programa me pide dos números, entonces en mi archivo de entrada yo le voy a poner esos dos números, sería el 8 y el 9, ¿vale? Y ahora, ¿qué me dice mi tutorial en Git? Me dice, esto todavía no lo tomen en cuenta, porque ahorita van a ver por qué les pongo esto. Hago correr lo mismo, la única diferencia es que pongo este guioncito, ¿no ven? Este guioncito y el nombre del archivo de entrada. ¿Cómo se llama? Se llama entrada. Entonces, entrada. Cuando yo le doy a enter, noten que la salida ya me da directamente. Y ya no tengo que estar tecleando ya no tengo que estar poniendo manualmente, sino que directamente yo puedo colocarlo por el archivo. Lo pongo al archivo y directamente mi programa me lo ejecuta y lo hace correr, ¿vale? Entonces, tiene la misma funcionalidad que en Java, ¿no ve? Tiene la misma funcionalidad que en Java, y en Python es lo mismo, ¿vale? Entonces, esa pequeña recomendación antes de iniciar con todo esto, ¿ya? Ahora, ¿se entendió lo que he hecho ahorita? ¿Se entiende lo que vamos a hacer a lo largo de la clase? ¿Cómo vamos a trabajar? Cierto. 5. Ya se ha entendido entonces. Bien. Entonces vamos a notar la eficacia, ¿no? de Python, no de Python, sino de Visual,
que yo este archivito lo puedo poner a la derecha, ¿no ve? Entonces de esa forma puedo trabajar de manera paralela como en Sublime Text, ¿no ve? Como en Sublime Text entre mi entrada y mi salida, ¿vale? Ahora incluso yo podría ponerme otro archivo de salida aquí abajo, pero todavía no lo voy a hacer, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a irnos con el primer ejercicio, ¿vale? Que creo que debería haberlo subido a GitHub más antes, pero no me alcanza el tiempo, pues no hay problema, lo vamos a subir directamente desde acá. Ya estaba preparándolo antes esto era ya era dado un vector de tamaño n con elementos dentro, ya lo que se te pide es agregar un -1, ¿vale? Después de cada número Fibonacci. Ya, vamos a ver ahorita la complejidad de esto, ¿ya? Me dice que me va a dar un vector de tamaño n que ya tiene elementos, ¿ya? Y agregar un -1 después de cada elemento Fibonacci, ¿ya? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo tengo mi vector de tamaño 5, ¿no? Y mis valores en mi vector son el 4, el 3, el 4 y el 1, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice el problema? Agregar un elemento, un -1 después de un Fibonacci. ¿El 4 es Fibonacci? No. ¿Este 4 es Fibonacci? No. ¿El 3 es Fibonacci? Sí. Entonces tengo que poner un -1, ¿ya? ¿Este 4 es Fibonacci? No. ¿El 1 es Fibonacci? Sí, es Fibonacci. Entonces, tengo que ponerle un -1. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que primera forma de resolver esto, y es la que seguramente van a ver en la... O yo he hecho una vez esto, pero siempre los docentes encuentran una forma de inutilizar esto. La primera forma es usar un vector auxiliar, ¿ya? ¿Cómo se haría eso? Esa es la que no vamos a ver por si acaso, ¿ya? Porque la otra es más interesante. Lo que vamos a hacer es, primero, usar un vector auxiliar. La primera forma es usar un vector auxiliar. ¿Qué hacemos? Primero, contamos cuántos Fibonacci hay. Que hay un Fibonacci y aquí hay otro Fibonacci. Significa que mi vector respuesta va a tener dos elementos extra, ¿no ve? Este y este. Entonces mi vector auxiliar lo voy a crear de tamaño n más 2, ¿no ve? Porque tengo que aumentarle dos elementos extra. Luego, ¿qué hago? Pues verifico, ¿es Fibonacci? Como hace ratito, ¿no ve? ¿Es Fibonacci? No. Entonces a mi nuevo vector lo pongo, verifico esto, lo pongo, verifico esto, lo pongo el 3 y luego le pongo el -1, así directamente lo pongo, ¿ya? Ese es el método aburrido, entre comillas, ¿ya? Porque solo es un vector auxiliar y no hay mucho manejo de vectores, ¿ya? El otro es un poquito más complicado y es el que usualmente entra a exámenes y es el que tengo que hacer ese ejercicio, pero sin usar vectores auxiliares, ¿ya? Es decir, no puedo yo crearme otro vector auxiliar y hacer esa adición, ¿vale? Entonces vamos a notar algo interesante, y es que si mi vector es de tamaño n, mi nuevo vector tiene que ser de tamaño n más la cantidad de números primos, perdón, de números Fibonacci, ¿verdad? Entonces hay algo malo aquí, y es que recordemos que un vector, cuando lo declaramos de tamaño n, ¿no ve? No podemos poner más elementos de los que puede almacenar, porque ya me va a dar error. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a ponernos en este caso. Supongamos que mi vector es el 2, el 3, el 5 y el 8. ¿Cuál sería la respuesta para esto? ¿Alguien me puede indicar? 1, 2, 3. Ya. La respuesta para esto sería 2, -1, 3, -1, 5, -1, 8, -1.
¿verdad? Porque pongo un -1 después de cada Fibonacci y todos estos serán Fibonacci. Entonces nos damos de cuenta de que en el peor de los casos toditos pueden ser Fibonacci. Entonces el tamaño total sería de 2n, ¿no ve? Porque si antes tenía 4, al final voy a tener 8 elementos. Entonces el tamaño sería de 2n, lo que significa que mi vector lo voy a crear con tamaño 2n, ¿ya? Con tamaño 2n, ya no con tamaño n, sino con tamaño 2n, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que en mi vector, ¿no ve? Los primeros elementos van a estar con valorcitos, ¿ya? Y el otro espacio extra van a estar con puros ceros, ¿ya? Esperando ser rellenados, ¿ok? Esperando ser rellenados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Supongamos que mi vector es el que ya había dicho, 4, 4, 3, 4 y 1, ¿no ve? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un recorrido de izquierda a derecha y voy a preguntar, ¿es Fibonacci? No, entonces tú te quedas tal cual. ¿Es Fibonacci? No, tú te quedas tal cual. ¿Es Fibonacci? Sí es Fibonacci. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a decir, ¿eh? ¿Es Fibonacci? Sí es Fibonacci. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo único que vamos a hacer es los elementos de la derecha lo vamos a recorrer una posición, ¿ya? Y vamos a poner el -1. Ya está. Luego, en la siguiente iteración, vamos a preguntar, ¿es Fibonacci este -1? No. Listo. Venimos aquí. ¿Es Fibonacci? No. ¿Es Fibonacci? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los elementos que tenía a la derecha, noten que aquí no hay nada, lo va a mover a la derecha. Es decir, lo va a mover a la derecha. ¿No ve? Haciéndole un campito ahí. Y después aquí le voy a poner -1. Ya, otro ejemplo. Supongamos que mi número fuera así. Mi vector tuviera estos valores. ¿Ya? ¿Cómo va a ser mi algoritmo? Va a venir aquí. ¿Es Fibonacci? Sí es Fibonacci. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a desplazar estos a la derecha. ¿No ve? Y aquí vamos a poner un -1. Listo. Luego se va a venir aquí esta posición. ¿Es Fibonacci? No. ¿Es Fibonacci? Sí es Fibonacci. Entonces, ¿qué vas a hacer? Desplazas esto a la derecha. ¿No ve? Y aquí vamos a poner un -1. Ya está. Luego esto. Vamos a preguntar, ¿es Fibonacci? No. ¿Es Fibonacci? Sí es Fibonacci. Entonces, lo de la derecha lo desplazo a una posición. Aquí le pongo el -1. ¿Ya? Y me vengo aquí. ¿Es Fibonacci? No. ¿Es Fibonacci? Sí. Entonces, lo que estaba a la derecha, que no hay nada, se desplaza y ahora aquí pongo un -1. ¿Ya? Y al final, pregunta, ¿es Fibonacci? No. Y ya se ha terminado mi vector. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. ¿Se entendió? Lo que importa ahora es que me entiendan lo que vamos a hacer. ¿Ya? 1, 2, 3. Ya, se entendió. Como les digo, yo voy a contar 5 segundos y si no se ha entendido, mejor que me digan en esos 5 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la secuencia de pasos que vamos a seguir en este algoritmo? Y es que vamos a hacer lo típico, ¿ya? De aquí en adelante hay cosas que ya no vale la pena explicarlos porque ya hemos visto hartas veces, ¿no ve? Y es primero leer el vector y mostrar el vector, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso directamente, ¿ya? Como les digo, no voy a explicar ya esto porque ya lo saben, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos? De ahora en adelante, el escáner lo vamos a declarar aquí, ¿ya? Y a eso me refería aquí, donde está GitHub. Siempre me sale esto. Dice, el escáner debe ser declarado afuera del método main en caso de que usemos esta entrada por archivos. Y esto es lo que vamos a usar de ahora en adelante, ¿ya? Entonces lo voy a declarar aquí. Scanner sc igual a new scanner, ¿ya? System.in.
¿vale? Ahora, noten algo, yo voy a tratar de ejecutar esto y posiblemente ya no me da error, pero después me va a dar error, ¿ya? Y es que preferiblemente es poner esto como static, ¿ya? ¿Ya? Lo mismo que hemos puesto aquí es lo mismo que va a tener aquí. Nada más, la única diferencia, ¿ya? Ahora sí, primero voy a leer el tamaño del vector. Pues entero n va a ser igual a sc.nextInt, ¿ya? Y después me voy a crear... ahora sí, aquí vamos a usar modularidad full. Me voy a crear un método, una función que me lea valores, ¿ya? Que me lea valores. Entonces me voy a crear ese método. Pues el public, ¿no ve? Static int, porque tienen que retornar un entero, leer, ¿vale? Entonces aquí adentro, ¿qué le pongo? Me creo una variable n y uso mi sagrado do while, ¿no ve? Voy a leer una variable de este teclado para n y digo, mientras n sea menor o igual a 0, que vaya leyendo valores hasta que me dé un valor válido. Al final voy a retornar un valor válido, ¿no ve? En otras palabras, esto me va a retornar un valor mayor a 0. Nada más, ¿no ve? Ya tengo mi valor para n. Ahora creo mi vector. Y que había dicho más antes que mi vector no tiene que ser de tamaño n, sino de tamaño 2n. Entonces me pongo entero array. Le pondré vector. No, array más. Array va a ser un nuevo entero de 2 por n. Por si acaso se puede hacer esto. Ya, se puede hacer eso. Y ahora voy a leer contenido para mi vector. Y le pongo leer vector. ¿No ve? Un procedimiento que me lea el vector. Y como parámetro, el vector y el tamaño del vector. Entonces pongo public static void. Void porque este método no devuelve nada. Leer vector entero array entero n. Y voy a leer cada elemento de mi vector. Entonces pongo, me hago un for desde 0 hasta n para leer cada casillita, y lo que hago es que array en la posición i va a ser igual a, puedo poner esto, ¿no? Puedo poner esto, pero ¿para qué? Si ya tengo un método que me lo lee directamente, ¿no? Entonces puedo hacer leer, ¿ya? Porque voy a querer números positivos en este caso en particular, ¿ok? Ya está. Después ya tengo mi método para leer mi vector. Ahora voy a mostrar mi vector. Entonces pongo mostrar vector. Los mismos pasos, ¿no ve? Tengo que mandarle mi vector y ya. Ya está, ¿no ve? Este es mi procedimiento para mostrar un vector. Entonces lo que hago es hacer un for desde 0 hasta n, ¿no ve? Y digo system.out.println, bueno, no ln, ¿no ve? Voy a mostrar el elemento iésimo de mi vector acompañado por una coma y un espacio. Y al final de todo esto voy a imprimirlo con un salto de línea para que no me muestre pegado. ¿Ve? Probaremos esto. ¿Ya? Probaremos esto. Y probaremos así, a la antigüita, ¿no? Compilo y ejecuto y pongo los datos desde teclado, ¿no? Entonces le doy enter, está esperando datos. Yo le voy a decir 3 elementos en mi vector que van a ser el 8, el 6 y el 9, ¿ya? Y aquí está mi vector. Ahora vamos a poner mismo vector pero con entrada de datos por archivo. Aquí vamos a poner 5 elementos, 4, 4, 3, 4, 5, ¿ya? Y hago correr esto, pero la entrada de datos va a venir del archivo entrada. Le doy a enter y aquí está mi vector, ¿eh? Y como les decía, ¿no? La facilidad de manejar archivos es muy bonito aquí, porque directamente ya no tengo que estar agregando cada rato, sino que aquí nomás modifico. ¿Ok? Ya está. Ya tengo mis dos procedimientos clave. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí me toca modificar el contenido del vector, ¿no ve?
Entonces me voy a crear un método, ¿ya? Porque aquí todo es programación modular, ¿no ve? Me voy a crear un procedimiento, un método que me permita agregar esos elementos. Entonces voy a poner agrega elementos y como parámetro necesito saber dónde voy a trabajar, ¿ya? Y va a ser en el vector array y va a ser en el vector array que tiene esta cantidad de elementos, ¿ya? Una vez que se ejecute todo esto, ¿ya? Se supone que cuando termine de ejecutarse esto, yo ya tengo un vector modificado, ¿no ve? Lo único que me faltaría para verificar que todo está bien es mostrar para ver que está bien lo que he hecho. Entonces me voy a volver a usar mi método para mostrar un vector. ¿Ya? Y ahí está la programación modular, ¿no? En todo su esplendor podemos ver cómo es de facilito todo esto. O sea, cómo es de intuitivo. Leer vector, agregar elementos, mostrar vector. ¿Ya? Ahora sí, vamos a crearnos nuestro procedimiento para agregar elementos, ¿no? Ya está. Ahora sí, aquí vamos a detenernos de todo el avance. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Primero, no es esto. De hecho, esto debería cerrarlo. Aquí está. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo tengo este vector inicialmente. Esto lo borraré. Aquí pondré un 2. Listo, tengo un 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recordaremos nuevamente. Tengo que iterar de izquierda a derecha. Primer paso. Segundo paso. Yo, cuando esté en la posición iésima, pregunto si este es Fibonacci o no es Fibonacci. ¿No ve? Entonces, ahí tengo algo interesante. A ver, voy a venir. Recorro de izquierda a derecha. ¿No ve? Recorro de izquierda a derecha. Y pregunto si el array en la posición iésima es Fibonacci. ¿No ve? Ahora, ¿cómo verifico yo que es Fibonacci o no es Fibonacci? Puedo hacerlo aquí adentro, puedo poner aquí código engorroso y horrible que esté aquí, o puedo crearme una bonita función que me permita saber si es Fibo o no es Fibo, ¿no ve? ¿Para qué voy a complicarme las cosas? Es lo único que hago es decir, si es Fibo, será Fibonacci el array en la posición iésima. Si cumple, entonces hago algo. Si no cumple, entonces hago otra cosa. ¿Ya? Lo importante aquí es que yo tengo que crearme una función que me permita saber si un número es fibo o no es fibo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Primera notación. Esto de aquí, esto, está adentro de un if. ¿Ya? Entonces significa que aquí tiene que estar un booleano. Eso implica que mi función tiene que devolver un booleano, ¿vale? Y como parámetro que le estoy mandando un numerito, ¿no ve? Que sería entero x, ¿ya? Lo único que hace esto es verificar si es fibo o no es fibo, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a verificar si un número es Fibonacci o no es Fibonacci? En este caso, ¿ya? Nuestra serie de Fibonacci va a empezar desde el 1, ¿ya? El 0 no lo vamos a tomar como Fibonacci, ¿ya? Desde el 1 para adelante, porque hemos dicho que nuestro vector inicialmente cuando hemos creado de tamaño 2n iba a tener elementos y luego puros ceros, ¿no? Pero estos ceros nos van a causar problemas después, entonces no vamos a tomar el Fibonacci 0. Eso se puede arreglar después, pero no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo se verificaría si un número es Fibonacci o no es Fibonacci? ¿No? Porque eso tiene que retornar verdadero o falso. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso? Hacía una consulta. Sí, dime.
Directamente no se podría notar si es 1 o, bueno, 0 o 1 o 3 los valores que sea Fibonacci. Sí se podría, pero digamos que yo te pongo el número, a ver, ¿cuáles son los así? 13, el 21, el 34, el 55. Digamos que yo te pongo el 55. Entonces tendrías que validar números hasta el 55, ¿no? Es decir, ¿será el 8 o será el 13 o será el 21 o será el 34? ¿No? Pero incluso pueden haber números más grandes que este. Entonces no podemos comparar directamente con un if. Tiene que haber alguna otra forma. Sí, bueno, gracias. No, vale, no te preocupes. Pues bien, gracias por participar. ¿Alguien más se le ocurre? Sí, podríamos usar un while as- a realizar o generar los números Fibonacci hasta que sea menor o igual al vector en la posición y, creo. Sí, sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Generar la serie Fibonacci. ¿Vale? Digamos que yo tengo el 7. Que lo voy a poner en rojo. Yo quiero verificar si el 7 es Fibonacci. ¿Cómo le haría? Voy a ejecutar la serie Fibonacci. Y pregunto si es igual a uno de estos términos. Pregunto. 7. Antes de esto, ¿hasta qué punto puedo comparar yo? Puedo comparar hasta aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque de aquí para adelante ya ya no vale la pena preguntar. Ese es el mismo criterio como la búsqueda binaria que creo que ya han expuesto, ¿no? Entonces, voy a ir preguntando mientras cada uno de estos términos sea menor o igual al número que yo quiero preguntar si es Fibonacci o no, ¿no ve? De forma que mi pregunta sería, ¿el 1 es menor o igual al 7? Sí. ¿Es igual al 7? No. ¿Este menor o igual al 7? Sí. ¿Igual al 7? No. ¿Menor o igual al 7? Sí. ¿Igual al 7? No. ¿Menor o igual al 7? Sí. ¿Es igual al 7? No. ¿Menor o igual al 7? Sí. ¿Igual al 7? No. ¿Menor o igual al 7? No. Entonces, hasta ahí nomás busco. Lo que significa que él no era Fibonacci. ¿Ok? Ahora vamos con otro ejemplo, digamos con el 5. ¿No ve? Voy a preguntar, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual. Y ninguno de estos es igual al 5. ¿No ve? Hasta que voy a llegar aquí. 5, menor igual a 5. Sí, ¿no ve? Menor igual. ¿Es igual al 5? Sí. Entonces, esto era Fibonacci. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Hago correr mi Fibonacci. Ya, pongo entero A va a ser igual a menos 1, B es igual a 1, C es igual a 0. ¿Ya? Y voy a hacer correr mi serie Fibonacci. Ahora, algunos dirían, hay que hacerlo con un while, ¿no ve? Y sí, tienen razón, haremos con un while. Mientras C sea menor o igual a X, ¿no ve? Porque no sabemos cuántas veces vamos a iterar. Entonces primero me generaré el término Fibonacci. ¿Cómo se genera un término Fibonacci? C es igual a más B, ¿no ve? A es igual a B y B es igual a C. ¿Ya? Luego, ¿qué pregunto? Si C es igual a X, significa que era Fibonacci. Ahora, ¿eso dónde voy a poner? ¿No? Lo que yo voy a hacer es crearme aquí una banderita, un flag, un switch que que esté en cero, ¿no ve? Y cuando cumpla esta condición, ¿no ve? De que sea igualito, entonces se va a poner en 1. ¿Vale? Lo único que voy a hacer. Entonces me voy a crear un switch que inicialmente va a estar en false, ¿vale?
Y pregunto, si uno de estos términos es igual al número que yo buscaba, ¿no ve? Entonces ese switch que se ponga en true, porque ya hemos encontrado, ¿vale? Y el algoritmo puede seguir ejecutándose, no hay problema. ¿Por qué? Porque en algún momento la variable c, va a dejar de cumplir esta condición, ¿no ve? Porque como siempre crece, ¿no ve? Siempre crece esto, entonces algún momento va a dejar de ser menor o igual a x, ¿vale? En algún momento se va a salir esto, es lo único que interesa, ¿ya? Además hay que validar esto, mira, y x sea mayor a 0. ¿Por qué estoy poniendo esta condición extra? Porque según nuestra serie original del Fibonacci, va a empezar desde 0, ¿ya? Y es lo que no queríamos, ¿no ve? Porque el 0 no lo vamos a considerar como Fibonacci en este ejemplo, ¿ya? Entonces, tengo que validar que x sea mayor a 0 también. Esos dos números, ¿ya? Al final de todo este while, yo ya voy a tener la verificación, ¿no ve? Y voy a retornar la variable switch. Aquí hay una pregunta, ¿no? Y uno diría, ¿cómo puedo verificar que esto está bien? ¿Ya? Y no es necesario complicarnos la vida. Puedo comentar yo todo esto y hacer ejecutar esta función de manera individual. Es decir, me voy a poner un for, ¿ya? Desde 0, ¿ya? Hasta el 25, digamos. Y lo único que voy a hacer es que voy a imprimir system.out.println. Voy a imprimir la variable i seguido por esto, y el resultado de la función es fib, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Ahorita lo van a ver, ¿ya? Noten que como me da errores aquí, y es porque aquí he puesto puntitos, ¿no? Aquí he puesto puntitos, ya está, ya. He hecho correr. Ahora, ¿qué significa? El 0 me dice que no es Fibonacci. El 1 es Fibonacci, el 2 lo es, el 3 lo es, el 4 no lo es, el 5 es Fibonacci, el 8 es Fibonacci, el 3 es Fibonacci, ¿no? Entonces todo funciona bien, por ende mi función está correcta, ¿ya? Y ahí cumplimos otro de los criterios de la modularidad, que puedo verificar, que puedo testear mi código de manera individual, ¿no ve? Porque es un problema chiquitito y puedo testearlo, puedo debuguear tranquilamente, ¿ya? Entonces, podemos determinar que al menos esa parte del código está bien y no tenemos que preocuparnos. Hay misión cumplida, ¿vale? Ahora volvemos a la parte de agregar elementos, ¿no ve? Ya hemos terminado un pequeño módulo de nuestro programa, pero nos falta el otro, ¿ya? Y es que, ¿qué pasa cuando no es Fibonacci? Bueno, ¿qué pasa cuando es Fibonacci? Habíamos dicho. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que llevar esto a la derecha, ¿no ve? Y aquí queda una posición extra, ¿no ve? Sobrante. Entonces, ahí le ponemos un menos 1. Ahí le ponemos un menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando no es Fibonacci, no nos importa. Nos pasamos nomás, ¿no ve? No es Fibonacci, nos pasamos nomás a la siguiente. Entonces, la parte del else no me interesa, ¿ya? Solo nos interesa cuando es Fibonacci. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Primero, hacemos el desplazamiento, ¿no ve? Desplazamos esto así. Entonces, primero, yo digo aquí, desplazar derecha, ¿ya? Y después, si esta es la posición iésima, este menos 1, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir en la posición i más 1, ¿verdad? Entonces pongo array en la posición i más 1 es igual a menos 1. Ya está. Ahora notaremos aquí algo interesante, ¿ya? Y es que podemos notar que hemos agregado un elemento. Entonces, nuestra variable n también aumenta en 1. ¿No ve? Porque hemos agregado un elemento, es lógico que aumente en 1. Y ya está, eso es todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? La partecita de desplazar a la derecha en una posición, ¿ya?
¿Y eso cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, vamos a venir aquí. Listo. A ver, en este caso, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer? Les pregunto antes. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer? Mientras yo voy a estar rayando aquí mi pizarrita. ¿A alguien se le ocurre cómo? Ya. Entonces, este es Fibonacci. ¿No ve? ¿Qué tenemos que hacer? Desplazar todo esto a la derecha. Ahora, noten aquí algo interesante. La cantidad de elementos es 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues esto tengo que desplazar aquí. ¿Qué significa? O sea, eso de desplazar ya hemos hecho más antes, ¿no? Cuando hemos hecho rotaciones, si se acuerdan, ahí hemos hecho desplazamiento a la derecha, a la izquierda, ¿no? Entonces lo que hago es decirle, ¿no? Que este elemento va a venir aquí, ¿no ve? Que este elemento va a venir aquí y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué posición tenemos que empezar? Tenemos que empezar en la posición n-1, ¿no ve? Para que se vaya la n, ¿ya? ¿Y hasta qué posición? Pues hasta la posición 2. Entonces, yo tengo que mover todo esto, tengo que moverlo aquí, ¿verdad? Eso tengo que hacer. Ahora, eso de desplazar, puedo hacerlo aquí directamente o me puedo hacer un procedimiento que me cumpla esa función, ¿ya? Y le voy a llamar desplazar derecha, ¿ya? Derecha. ¿Qué necesito para desplazar a la derecha? Primero, obviamente voy a necesitar mi vector, porque si no, ¿dónde voy a trabajar? Voy a necesitar la cantidad de elementos, porque han visto que es necesario saber el último elemento, ¿no ve? Y por último, necesito saber la posición, ¿no ve? Desde la cual voy a hacer el desplazamiento, ¿ya? Entonces yo le voy a mandar a esa posición. Noten que la posición es desde aquí, ¿no ve? Desde aquí hasta acá, ¿ok? Entonces, ¿desde qué posición sería? Si esta es la posición I, será la posición I más 1, ¿no ve? Desde aquí para adelante tengo que desplazar a la derecha. Entonces eso pongo, desde la posición I más 1. ¿Ya? Nuevamente me vengo yo a mi criterio. Y voy a suponer que esto está bien. Y lo demás tiene que tener sentido, ¿no ve? Lo único que me faltaría es programar esta función. Entonces voy a ir a eso. Public static void desplazar derecha. Y como parámetro le voy a mandar los valores, ¿no ve? ¿Vale? Le voy a mandar el vector donde va a trabajar, la cantidad de elementos y la posición desde de donde va a empezar a hacer el desplazamiento. ¿Ya? Recordemos que n es igual a 5, entonces yo tengo que empezar desde la posición 4 para acá. ¿Hasta dónde? Hasta la posición pos, que sería esta. Entonces digo, voy a hacer un for que va a empezar en n-1, ¿no ve? En n-1 hasta la posición pos, porque hasta esta posición tiene que ser desplazamiento, ¿no ve? Y vas a hacer decrementos, porque recordemos que estamos yendo en esta dirección, ¿no ve? En esta dirección. Entonces lo único que hago es decirle que array en la posición I más 1 va a ser igual a array en la posición y así, ¿no ve? Porque si esta es la I, esta es la I más 1, entonces como yo quiero, a ver, voy a limpiar esto un poquito. Yo quiero mover esto de aquí a acá. Significa que a esta posición le voy a asignar lo que tenía esta posición, ¿no ve? Esto voy a mover acá. Entonces eso es lo que va a hacer aquí, ¿ya? Eso es lo que va a hacer ahí. Entonces esa sería la forma de hacer todo esto. Ahora veremos si estará bien o no estará bien, que espero que esté bien. Hago correr y noten
Oh. Aquí quiero que vean algo interesante. ¿Ya? Aquí está el 4, el 1 y me lo ha agregado en -1. Perfecto. El 3, aquí me lo ha agregado el -1. Pero ¿qué ha pasado con el 4 y con el 5? Algunos van a pensar, está mal el ejercicio, no tenía que ser así, que ¿por qué no hemos usado otro vector? ¿No ve? Pero recordaremos, pero aquí yo les voy a decir algo, ¿ya? Y es que en Java principalmente, ¿ya? Cuando nosotros mandamos, digamos que yo tengo una función f, ¿vale? Y aquí le mando un vector y le mando una variable, ¿ya? Al vector podemos modificarlo en cualquier función, en cualquier procedimiento. A la variable así, tal cual, no se puede, ¿ya? Porque esto ha sido pasado por referencia y esto ha sido pasado por valor. Entonces, cuando mandamos por referencia, como ya han debido ver en la teoría, es como manejar la memoria directamente, ¿ya? Pero cuando mandan por valor, entonces se crea una copia y solo trabajamos con la copia. Lo que significa, en palabras sencillas, es que lo que hemos agregado aquí no se ha visto reflejado afuera del main, sino que solamente hemos modificado aquí adentro, ¿ya? Porque les aseguro que este n debe tener un valor válido adentro de esta función. Lo único malo es que ese valor no lo tenemos aquí en el main, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre cómo tener el valor, el nuevo valor n? ¿A alguien se le ocurre? A nadie, ya. Lo que podríamos hacer es, como aquí nosotros tenemos un valor actualizado, mi procedimiento agrega elementos, podría devolver el nuevo tamaño del vector. Entonces, en lugar de devolver nada, podría devolver un entero, ¿no? Le voy a decir return n. Y ese valor que está retornando lo voy a recibir en mi main, ¿ya? Porque esto me va a devolver, aparte de que agrega los elementos, me va a devolver el nuevo tamaño del vector y lo va a almacenar aquí. Y con ese nuevo tamaño voy a venir a mostrar acá, ¿ok? Entonces cuando yo haga correr mi vector, noten cómo ahora es que se ha modificado de manera correcta, que es el 4, aquí están las respectivas agregaciones que tenía que haber hecho, ¿sale? Entonces esa es la forma de hacer. Así es como se podía resolver este ejercicio, ¿ya? Así es como se podía resolver. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ya nadie tiene preguntas. Conste, chicos, que les estoy preguntando, ustedes no están respondiendo, pero bueno. Depende suyo, ¿no? Yo no les puedo obligar a que respondan, pero depende de cada quien, ¿no? Vamos con el ejercicio 2. 2.java, ¿ya? El ejercicio 2 es bastante similar a este, ¿ya? Bastante similar, tan similar que me voy a copiar el código, literalmente. Pero es porque necesito que vean el orden en el que a veces tenemos que hacer las cosas, ¿ya? Y es que, ¿qué pasaría si yo tengo el mismo vector? 4, 2, 3, 4, 5. Y ya no me dicen agregarlo después de cada Fibonacci, sino me dicen agregarlo antes. Entonces, notan, ¿no? Que leer vector, mostrar vector, eso de agregar elementos es lo mismo, ¿no? Entonces, alguien me podría decir, ¿qué línea tendría que cambiar
yo para, o qué tendría que aumentar, porque poquito nomás es, o qué tendría que aumentar yo para, para, para hacer ese cambio de que no lo ponga después del FIBO, sino que lo ponga antes de un FIBO. ¿A alguien se le ocurre? Les voy a dar unos 2 minutitos, ¿ya? Para que se les ocurra y ya. A ver qué se les ocurre. ¿Ya? Digamos que pase esto. Que aquí tiene que venir el menos 1, ¿no ve? Ahí tiene que venir el menos 1. ¿Qué tal? ¿A alguien se le ocurrió? ¿O qué tendría que hacer? ¿O Auxi, sí? en lugar de recorrer desde I más uno, ¿no sería recorrerlo desde I y ahí colocar el menos uno? Desde aquí, ¿no ve? Desde aquí. Sí, Y así. Así dices, ¿no ve? sí, creo que sí, Auxi. A ver, veremos qué pasaría. A ver. Está bien, a ver, veremos. Y ya, a ver, vamos a chequear esto. Ya está. ¿No ve? Nos encontramos en este valor. ¿No ve? Este es Fibonacci. Entonces lo que dice aquí es, ¿para qué vamos a desplazar? Ay, caray. No vamos a desplazar esto, sino que vamos a desplazar desde la posición y encima. ¿No ve? Listo. Y en la posición que ahorita ya ha quedado vacía, le ponemos un menos 1. ¿Ya? Y nuevamente la cantidad de elementos ha incrementado, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería. A ver, haremos correr. Vamos a correr. ¿O qué dicen los demás? ¿Habrá alguna otra forma? Quisiera escuchar sus opiniones. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Tiene sentido, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Sí, porque legalmente es la solución que yo también tengo. Ajá, esa es la solución. ¿O a alguien se le ocurrió otra forma?
Vamos chicos, no sean tímidos, no me hagan pensar de que no están aquí en clase. No me obliguen a volver a preguntarles cada clase. Ujú. Ya, lo voy a dejar así. Ya, está bien. Está bien. Ahora, a ver, haremos correr esto. Vamos a correr. Y aquí está. ¿No ve? Pero, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Ah, no, pues. Tengo que hacer correr el ejercicio 2, ¿no ve? El Java 2. Ah, eso más. Recuerden que estamos en el ejercicio 2. Aquí hemos cambiado. ¿No ve? Entonces yo tengo que compilar el ejercicio 2 y hacer correr el ejercicio 2. ¿Ya? Ahora, cuando yo le haga correr, vamos a notar algo interesante. ¿Y por qué no ha funcionado esto? ¿Ya? Hay que analizar el comportamiento de nuestro algoritmo. Porque todo está bien, la lógica está bien. ¿Qué es lo único malo aquí? ¿Ya? ¿Qué dice el error? Dice, se ha excedido los límites del array. ¿No ve? Porque solo tenía tamaño 10. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Aquí está. Lo que sucede es que recordaremos, si nuestro array tenía 3 elementos, entonces mi array total tiene longitud 6, porque usábamos 2 por n, ¿verdad? 2 por n. Entonces, si usamos la lógica de ese ratito, aquí pongo un menos 1, ¿no ve? Listo. ¿Qué hacíamos después? Esto venía a la siguiente posición y pregunta, ¿es fibo? El 2, sí es fibo. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Va a aumentar aquí otro menos 1. Listo. Entonces va a venir a la siguiente posición y va a decir, ¿el 2 es fibo? Sí es fibo. Entonces va a aumentar menos 1 de manera infinita. Ese es el error que tiene este algoritmo. Yo igual, es lo que les quería mostrar, ¿ya? Que no siempre es que, o sea, el programa es idéntico, ya, pero siempre hay que agregar alguna cosita extra cuando se hacen estas modificaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho cuando estábamos aquí? ¿Ya? Cuando estábamos en esta posición y ya habíamos agregado un elemento. Recordemos el comportamiento del for. ¿Qué es lo que hace el for? Una vez que se ejecuta esto, incrementa en 1. Se va a venir a esta posición. Pero, ¿qué tal si se incrementara en 2? Porque para que ya no considere esto de acá. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Que una vez que haya hecho un desplazamiento a la derecha, ¿no ve? Y ha hecho el desplazamiento a la derecha de estos elementos, ¿qué voy a hacer yo? Que i aumente en 1, ¿no ve? Va a aumentar en 1 y gracias al comportamiento del for va a ser otro incremento en 1. De forma que ya no va a tomar este elemento. Entonces, cuando yo haga correr ahora mi algoritmo, ya me da de manera efectiva. Y esa es la pequeña modificación. Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿no? A veces de esas pequeñas cositas sutiles que se nos pueden ir de las manos, ¿ya? Y noten, ¿no? Que el código se ha mantenido exactamente igual, ¿no? O sea, todo ha sido lo mismo, ¿ya? Y la idea clave que nos ha dado su compañero es, pues, súper. Lo único que teníamos que hacer era aumentar esto y ya, ¿vale? No más. Entonces, es la forma en la que se puede hacer. Ya es la forma en la que se puede hacer. ¿Ok? Ese sería el ejercicio 2, ¿no? Es bastante sencillito y que vean que estos dos se parecen, ¿no? Prácticamente son lo mismo, sí, pero cuando vean este tipo de cosas, ¿no ve? De que hay que agregar algo antes de un tipo de elemento, entonces hay que analizar cómo se va a comportar el for o este tipo de cosas, ¿ya? Algo más que les quería decir es que en este caso la modularidad, por ejemplo aquí, ¿dónde está? Esto, aquí, para agregar elementos, por ejemplo, aquí yo le he puesto es fibo, ¿ya? Y aquí es lo bonito de esto, que pueden ponerle cualquier método, ¿no? O sea, le pueden poner es primo, es
número perfecto, es Fibonacci, es negativo, o es positivo, o es primo, o perdón, o es par, o es capicua, ¿no ve? Entonces la posibilidad aquí se extiende bastante, ¿ya? Y si les toca un ejercicio de estos, pues ya saben cómo resolverlo, ¿sale? Y bueno, entonces eso es. Ya, si alguien tiene una pregunta, puede decirme, no hay problema. Oxy, ¿podrías repetir la parte en la que, para que no se repita varias veces o infinitamente el -1, por favor? Ya, claro, súper. Va. Entonces, a ver, voy a tomar esto. Y voy a venir con el código. No con este. Esto de acá. Ya. Recordemos lo que hacía el algoritmo, ¿no? Lo que decía es venir aquí y preguntar, ¿es primo? Bueno, ¿es fibo? No es fibo. ¿Es fibo? Sí es fibo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desplazar desde esta posición una posición a la derecha, ¿no ve? Y aquí vamos a poner el -1. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que esta flechita ahora le toca ir a la siguiente posición, ¿no? Y pregunta, ¿es fibo? Sí es fibo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a venir otra vez aquí y otro -1, ¿no ve? Y luego va a venir a preguntar otra vez. Y siempre se va a cumplir, ¿no ve? Entonces, por eso es que va a poner -1 de manera infinita, ¿ya? De tal forma de que se va a salir del tamaño del vector y nos va a dar este error, ¿vale? Entonces, ¿cómo podíamos arreglar eso? Pues es que una vez que hayamos hecho el primer, la primera agregación, nuestro punterito se queda aquí, ¿no ve? ¿Qué hacemos entonces? Por el comportamiento del for, siempre se va a ir a la siguiente posición, ¿ya? Pero esta posición yo me tengo que saltar porque ya la he tomado en cuenta. Entonces, ¿qué digo? Que una vez que haya hecho la agregación, mi puntero, mi variable i, que aumente en 1, ¿no? Aumente en 1. ¿Para qué? Para que en la siguiente iteración del bucle for aumente automáticamente acá y se salte esto, ¿vale? Es lo que hace, es como se resolvió este problema. ¿Se entendió? Sí, Oxy, gracias. Listo. Nada de qué pues. Entonces, ya está. Vale, si tienen preguntas me dicen más. Vamos a hacer el ejercicio 3, ¿ya? Y este ejercicio es el opuesto a este ejercicio, ¿no? Y yo voy a hacer casi es lo mismo, ¿ya? Pero es importante que también lo conozca, ¿ya? Y este sería, dado un vector de tamaño n, eliminar, ¿no? Eliminar un elemento, los elementos que era capicua, creo que era, ¿no? Capicua del vector, ¿no? Del vector. Ahora aquí, por ejemplo, analizaremos, ¿no? Analizaremos. ¿Qué tal si yo tengo el 25, el 33 y el 4, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? 25 es capicua, no es capicua, ¿no? Entonces se queda tal cual, ¿ya? El 33 es capicua, sí es capicua. Entonces tiene que ser eliminado. ¿Cómo eliminamos esto? Pues es igual que en la rotación de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Y es decir que, por ejemplo, esto se va a venir aquí, ¿no ve? Y la cantidad de elementos reduce en 1, ¿no ve? Porque esto es capicua, perfecto. Entonces todo esto que venga a reemplazar aquí adentro, ¿no ve? Ya está. Y así, digamos que es 45. Listo, suficiente. Entonces ahí se eliminan los capicuas, ¿no ve? Eso haremos, ¿vale? Eso vamos a hacer. Y notan que la lógica es lo mismo, ¿no? Verificar si eso no es capicua y bla, 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 bla. Ahora, métodos que van a ser constantes de ahora en adelante, ¿no ve? Primero es que leer vector, mostrar vector va a ser lo mismo, ¿vale? El tamaño en el que vamos a tener nuestro vector ya no va a ser de 2 por n, ¿no ve? Porque no vamos a agregar, sino que vamos a eliminar.
Entonces se queda pues nomás en n, ¿no ve? Porque en el peor de los casos, si nuestro vector es de tamaño n, yo voy a eliminar todos los elementos, pero no importa, ¿no? Porque mi vector se puede seguir quedando de ese tamaño. Lo único que interesa es tener algún índice que me diga cuántos elementos tiene o no tiene, ¿ya? En otras palabras, el espacio reservado se mantiene, lo único que cambia es la variable nomás. El espacio reservado se mantiene, ¿ya? Por eso se queda así nomás, ¿vale? Ahora aquí en lugar de agregar elementos pongo pues eliminar elementos, ¿ya? Eliminar elementos. Los mismos dos para trabajar, ¿no ve? Este es fibo, ya lo elimino, no necesito. Ya. Leer vector se mantiene. Ay, no, que chupecho. Solo eliminas fibos. Elimina fibos. Este se elimina. Desplazar a la derecha se elimina. Y agregar elementos se elimina. ¿No ve? Ya está. ¿Cuáles son los métodos que siempre son iguales? Pues mostrar vector, leer, ¿no ve? Siempre se mantienen esos. Lo único que hago es crearme esto de acá. Entonces pongo public static void. Bueno, no sería void, ¿no? Sería entero eliminar elementos. Y como parámetro un array y el tamaño inicial del vector. Ya, al final voy a retornar n. Ya. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto, no? De la misma forma. Recorremos de izquierda a derecha preguntando, ¿es Capicua? No. ¿Es Capicua? Sí. ¿Es Capicua? No. ¿No? Entonces recorro de izquierda a derecha y pregunto si es Capicua el array en la posición iésima, ¿no? Hago algo. Si es Capicua, hago algo. Si no es Capicua, pues no hago nada, no me interesa. Ahora aquí, este método, digamos que lo vamos a poner como entero, ya no como booleano, como entero. Es lo mismo, ¿no? No va a pasar nada. Ahora nos creamos nuestro método escapicua. Y eso es algo que ustedes ya saben, ¿no? Public static, ojito aquí. Esto retorna un entero porque comparamos con 1, ¿no ve? Sería int escapicua, la variable x. ¿Cómo verificamos si un número es capicua o no? Un número, refrescando memoria, un número es capicua cuando se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no ve? Y en ambos casos me da el mismo número. Entonces, eso ya saben ustedes, ¿no ve? Cómo generar los números capicua. No necesito indicarles porque ustedes ya son capos en eso, ya han hecho descomposición de números. Entonces, bueno, ¿no ve? Extraigo el último dígito de mi variable copia y reduzco y elimino el último dígito de mi variable copia. Y por último, a mi número nuevo le voy a agregar a la derecha ese nuevo número, ese nuevo dígito, perdón. Y al final me declaro una banderita, ¿no? Int switch, que va a estar en 0. Y lo único que hago es decir, si la copia, bueno, si el nuevo número es igual al x, significa que era capicua, por lo tanto que switch se ponga en 1. Al final retornamos switch, ¿verdad? Nada más. O sea, esto es capicua, ya lo saben ustedes. Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa, ¿no ve? Eliminar el número. Tenía un casito por aquí ya. A ver, pondremos el 34, el 22, el 27, el 28. Ya. Esto pondremos. ¿Es capicua? No. ¿Es capicua? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar. ¿Cómo eliminábamos? Esto de aquí desplazábamos a la izquierda, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a desplazar a la izquierda.
ya, desplazar a la izquierda. Y ahora, ¿qué ha sucedido? Que el número de elementos ha decrementado en 1, ¿no ve? Significa que n va a decrementar en 1, ¿ya? Y hasta eso es todo. Ahora, ¿cómo hago ese desplazamiento? ¿No ves? Me voy a crear mi función que se llama desplaza izquierda, ¿no ve? Y voy a mandar el array, el número de elementos y ojito aquí, ¿ya? Yo tengo que saber desde qué posición hacer ese desplazamiento, ¿no ve? Por eso, si esta es la posición I, yo tengo que desplazar desde la posición I más 1, ¿no ve? Hasta la posición n-1. Recuerda. Entonces, empezando desde la posición I más 1. Ya está. Ahora nos crearemos ese método para desplazar, ¿no ve? Public static void, porque no retorna nada. Le mando mi vector, el número de elementos y la posición desde la que voy a desplazar. Ahora sí, esto va a ir a reemplazar acá. Esto va a ir a reemplazar acá, ¿no ve? Es decir, ¿no ve? Para el que no se imagina todavía, este va a ir a venir acá, ¿no ve? Y esto se va a volver 2. Esto va a venir acá y esto se va a volver 3. Esto va a venir acá y esto se va a volver 4. Y listo, ¿ya? Este no me importa porque al final n decrementa en 1, ¿no ve? Es decir, si antes n era aquí, n va a valer de aquí para acá, ¿verdad? Nada más. Entonces eso es lo que voy a hacer acá, ¿no ve? Decirle que la posición i-1, ¿no ve? Va a ser reemplazada con el valor en la posición i-ésima, ¿verdad? Porque imagínense que aquí yo le resto 1 y aquí yo le resto 1, entonces estos dos se van, ¿no ve? Queda la misma fórmula de acá, ¿no es cierto? Entonces eso voy a hacer aquí. Voy a poner un for desde entero i, que va a empezar en la posición, y menor a n y más, ¿no ve? Y lo que hago es, el array en la posición i-1 va a ser igual a el array en la posición i-ésima. Ya está, ¿vale? Entonces, a ver, haremos correr este caso de prueba, a ver, veremos qué tal nos va. Voy a ponerme este ejemplo, 4, 33, bueno, pondremos 21, 22, 23 y 24, ¿no ve? Tiene que eliminarse el 22. Entonces, a ver, si yo hago correr esto, anoten que aquí tengo que ponerle ejercicio 3 y aquí arriba también ejercicio 3. ¿Por qué es el ejercicio 3? Compilo, ejecuto y vean qué es lo que ha sucedido. No me lo ha borrado. Eso es algo muy malo, muy malo. Veremos qué ha pasado. A ver, primero verificaré que este método me funcione en mi vector. Por ahí no me funciona y tal vez eso está mal, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahorita, podría hacer lo mismo que hace rato, o podría imprimir todos los números que son capicua, ¿no ve? System.out.println el array en la posición. Es decir, que si era capicua, entonces que me lo muestre ese número. ¿Sale? Es lo único que le digo. Entonces, no me lo está mostrando. Significa que esto está mal. Esto está mal. Ajá. Entonces, esto de aquí debe estar mal. Pues. Pero no me imagino en qué parte podría estar. A ver, ¿alguien que nos diga? Tranquilamente podríamos hacer esto. La vieja y confiable. Voy a poner mi i en 10 y menor o igual a 33 y más y voy a imprimir system.out.println y después que me lo imprima es capicua. Ya está.
A ver qué sucede. A ver, todito me da 0. Entonces ahí estaba mal. Ahí estaba mal. Con razón. Hay que probar siempre las cosas. Veremos ahora que está mal. Ah, ya. Mientras la copia sea mayor a 0. Aquí estaba mal. Entonces en el 33 me da 1, en el 22 me da 1 y en el 11 me da 1. Ahora sí está bien mi método. Y he hecho mi pruebita. Ven, noten cómo hubiéramos tardado harto si no hubiera hecho esa prueba. Ya está. Ya, efectivamente podemos ver que entra aquí. Ya. Entra aquí. Ahora sí puedo ejecutar este código. Y vean cómo es que me lo eliminan del 22, ¿no? Ahora si yo le pongo más números, digamos, aquí lo voy a poner un número capicua, este número, ¿ya? Y el 5, no, el 54, digamos. Me tendría que eliminar el primerito y este de acá, ¿no ve? Haremos correr. Noten que me lo ha eliminado este y este, ¿vale? Ahora, ¿qué tal si aquí yo pongo otro número capicua como el 55? Y noten que me lo elimina de manera correcta. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Axel. Ya. Perfecto que se entendió. Si nosotros este es un ejercicio típico de examen, ¿no? O sea, he visto que ha entrado esto en un examen. Por eso les he puesto. Si nosotros mandamos esto al patito juez, que es donde van a dar posiblemente su examen, nos vamos a dar de cuenta de algo y vamos a mandar segurísimos de que este algoritmo está bien. Pero no está bien. Lamentablemente no está bien, ¿ya? Y es que aquí está, creo, el caso de prueba que tenía para estos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa cuando toditos son capicuas? Tiene que eliminarme todo, ¿no? ¿Por qué me han dejado 5 números extra? Vamos a irnos con otro caso, ya no tan engañoso como este. Digamos que yo pongo el 10, el 11, el 11, el 22, el 33, el 45 y el 46, ¿ya? Estos tres son capicuas, ¿ya? Pero cuando yo le doy a mi algoritmo para correr, noten que me ha dejado el 22. Eso significa que mi algoritmo está mal, ¿vale? Entonces eso se van a fijar bien cuando estén en su examen. Pónganle casos de prueba hartos, prueben con distintos casos qué puede pasar, qué no puede pasar, ¿ok? Porque uno puede estar convencido, pero en verdad el algoritmo está mal, ¿no? ¿Y qué ha sucedido aquí? ¿Ya? Y esto es culpa de el razonamiento que yo he tenido, ¿vale? ¿Qué ha pasado? A ver, voy a venir aquí, voy a poner ¿qué caso? Ya el 21, el 22, el 33, el 44, el 56 y el 67. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el algoritmo? Vino aquí, ¿no ve? Vino aquí. ¿Es capicua? Sí, es capicua. ¿No ve? Perfecto. ¿Qué ha hecho? Ha tomado todo esto. Estos los pondré más juntitos, parecen separados. Ya. Elimina este elemento, ¿no ve? Y viene aquí. Ah, ya, así lo haré. Un ratito. Ya está. Mi puntero está aquí, ¿no ve? Ahí estoy ahorita en esa posición, ¿no ve? Este elemento es capicua, sí es capicua. ¿Qué vas a hacer? Pues todo esto tiene que unirse aquí, a la izquierda, ¿verdad? Entonces esto se elimina y esto viene acá. ¿Lo ve? Viene acá. ¿Qué hace nuestro algoritmo después? O sea, ¿dónde está? ¿Qué hace después? Aumenta en una posición. Es decir, este puntero se viene aquí. ¿Es capicua? Sí es capicua. Entonces, lo elimina. Y esto ven aquí.
Se viene a la siguiente posición. ¿Es Capicua? No, entonces ahí termina. Por eso es que nos deja el algoritmo así. O sea, por eso es que está mal. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el algoritmo? Tendría que haber eliminado esto y tendría que quedarse en esta misma posición para preguntar si este nuevo elemento es Capicua o no es Capicua, ¿ya? Una pregunta para ustedes, ¿cómo hubiera podido haber hecho eso? ¿Cómo hubiera podido decirle a mi puntero que se quede en esa misma posición? Ya nada. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Voy a decrementar mi variable i en 1 aquí adentro. ¿Por qué? Elimino este elemento, desplazo a la izquierda, mi puntero reduzco en 1. Con el valor de este for i va a aumentar en 1 y vuelve ahí. Y luego pregunta, ¿es Capicua? Si es Capicua, lo elimina, desplaza y gracias a esta instrucción y retrocede. Gracias al for vuelve a incrementar, elimina, desplaza y retrocede. Gracias al for vuelve a incrementar. ¿Es Capicua? No. ¿Es Capicua? No. Y ahí muere el algoritmo. ¿Ya? Porque también recordemos que n ha ido disminuyendo de 1 en 1. Por eso es que ahora solo compara hasta la tercera posición, ¿no? Porque n disminuye en 1 en 1. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, ahora cuando yo le ponga esa instrucción extra, pueden ver que ahora sí me ha eliminado todos los números Capicua. Y cuando yo le ponga el otro caso tricky, en el que todos son 5, me tiene que devolver un vector vacío, porque no hay ningún elemento, porque toditos se han eliminado, ¿ya? Y en el caso en el que hubiera elementos donde todos los elementos son distintos, o sea, no son Capicua, entonces me devuelve el mismo vector. ¿Ok? Eso es el manejo de esto, de eliminación de un elemento. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿qué tal? ¿Se entendió? Si tienen dudas, preguntas, díganme. No hay problema. Ya. Ay, caray, siempre me... Ay, no, ¿qué es esto? Esto copiar, pues... Ya saben, ¿no? Los para el formulario, ¿ya? Para el formulario, para que lo llenen. Ya saben para qué, ya. Entonces, esos serían los ejercicios, 3 ejercicios hoy, ¿no? Y vamos a hacer uno más, ¿ya? Para eso me voy a venir a GitHub. Ayudantía. En verdad, ahorita que estoy haciendo esto, muchas gracias a los que en verdad llenan el formulario. Estoy tratando de tomar en consideración todo lo que me ponen, ¿ya? Por eso también la dinámica de la clase cambia cada clase, ¿no? A veces es más rudo, a veces no. Entonces, como ya les había dicho, ¿no? Ustedes definen cómo va a ser la clase, ¿ya? Entonces, por eso les agradecería que lo llenen para ver cómo va a ser la próxima. Vamos a irnos con un ejercicio de la práctica, ¿ya? Y ahora aquí les voy a preguntar a ustedes sobre 2 ejercicios que podemos hacer, ¿ya? El primero, pues claro, la práctica también está en GitHub, ¿ya? Área de vectores. Aquí, por ejemplo, el ejercicio 2, ustedes tienen que hacerlo por su cuenta porque creo que tenían que exponer. Y el selección es lo mismo que el burbuja, ¿ya? El counting sort lo hemos visto en clase, ¿ya? Lo hemos visto en clase el counting sort. La criba de Eratóstenes, eso es lo que les quería proponer a ustedes. Cómo resolver el ejercicio de la criba el ejercicio 4 de la práctica. El otro es
A ver, les voy a dar spoilers, ¿ya? Para el ejercicio 5 tienen que ordenar el vector y tomar las últimas 3 posiciones. Para el ejercicio 6 tienen que usar pueden ordenar, ¿ya? Y una vez que ordenen, por ejemplo, les va a quedar un vector así. -2, -2, 5, 8, 8, digamos, 9, 10, 10, 10, algo así. Y se hacen un recorrido y verifican, cuentan que aquí hay 2 iguales, entonces muestran que el 2 tiene 2 repeticiones. Cuentan que el 5 se repite una vez y hacen esas cosas, ¿ya? O podrían usar el counting sort, ¿no? O sea, un vector de frecuencias, de ocurrencias, donde ponen, ¿no? Digamos, el 10, en la posición 10 hay un 3. Significa que el 10 ocurre 3 veces, ¿no? O en el caso del -2, ¿no ve? Que ya les había enseñado a tratar eso también con el counting sort, ¿vale? Esto. El otro ejercicio que podemos resolver hoy es, dado un vector, ¿no ve? Verificar si contiene algún subvector o subarray con suma igual a 0. Por ejemplo, en todo este vector, uno de los posibles subvector sería este de acá, que toda está sumada a 0, ¿vale? Y ya, este sería de ordenación también, y también se puede hacer con counting sort, por si acaso. Todo se puede hacer con counting sort. Esto también es counting sort. No, esto es implementación de vectores. Y eso lo hacen nomás, léanlo y lo van a hacer. Y esto es un simple recorrido, nada más. Entonces aquí les pregunto, ¿cuál quieren hacer? ¿El 7 o el 4? El 7 es de la criba de Eratóstenes, y el 4 es de la criba de Eratóstenes, y el 7 es de subvector con suma igual a 0. Voy a tomar en cuenta el primer comentario que encuentre. O lo dejamos así. Podemos dejarlo así mejor también. El de la sumatoria, ¿sí? El 7, ya. Maya dice el 7, es el 7 será. Entonces, igual la criba se lo puede googlear, ¿no? Pero yo les recomiendo no googleen. O sea, bueno, sí, tienen que googlear para saber cómo se hace, ¿no? Lo que me refiero es que no copien el código. O sea, de copiar se copia nomás. Eso cualquiera lo hace. Hasta chiquitos de colegio hacen eso. Si son de colegio, yo les digo copien, hagan trampa. Están en todo están en todo su derecho, hasta les doy mi bendición para que copien. Están en colegio. Pero ya estamos en universidad, ¿no ve? Tienen que saber cómo funcionan esos algoritmos, porque igual les va a servir para 43 esto. ¿Ya? El 7 nos dice encontrar un subvector que tenga suma igual a 0. Ya, me voy a copiar todo eso nomás ya. Y voy a hacer esto. Le voy a poner ejercicio 4. Voy a borrar esto. Voy a poner esto así. Voy a leer el vector. Ya está. Esto lo elimino. Esto lo elimino. Esto lo elimino. Y esto. Esto de leer es el problema. Ya, en este caso esto tendría que ser así. sc.nextInt. Ya. Sí, ya. Primero tienen que entender el enunciado del problema. Ya. Ya está. Ay, pucha, esto nunca aumenta de tamaño. Ya. Ahora. Ya. Me dice un vector -2, 3, 5, 0, 88, 3,
Ah, no, no es este vector, este de acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 6, menos 10, 1, menos 2, 5. Esto tiene 10 elementos. Ya. Es un vector de tamaño 10. Ahora, esto es importante que vean y entiendan antes de hacer el ejercicio. Esto me dice que el valor absoluto del vector en la posición i es menor o igual a 3. ¿Qué significa eso? Que pueden venir números positivos y negativos, es decir, desde el menos 1000 hasta el 1000. ¿Ya? En otras palabras, yo les cerrado pues el 1000, va a estar entre el menos 1000 y el 1000. ¿Ya? Por eso es que aquí lo he modificado, ¿vale? Aquí lo he modificado, porque este leer me pedía exclusivamente números mayores a 0, pero mi vector toma valores también negativos, entonces tengo que hacer una lectura de datos convencional, típica, ¿vale? Entonces ahora voy a ejecutar esto. Y ahorita voy a ver esto. ¿Cómo que no se encontró? Ya sé dónde le he creado esto. Aquí tenía que crearlo. Y ahora sí. Y aquí está mi vector. Aquí está mi vector. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ya? Directamente aquí trabajaré porque si no me va a comer el tiempo. Voy a tomar esto. Voy a venir aquí. Voy a tomar esto. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Es igual que en hallar la cantidad de subcadenas que eran palíndromes. ¿Ya? Me voy a poner aquí un índice, un punterito, ¿ya? Un puntero aquí y otro puntero en la misma posición, ¿vale? ¿Qué significa? Que va a venir este acá y va a tomar la suma de todos los elementos que se encuentren aquí adentro, entre el 1 y el 2. Luego va a venir aquí, luego aquí, y aquí, y aquí, y aquí. O sea, es decir, este subarray, ¿no ve? Tiene un elemento y su suma es 1. Este subarray tiene dos elementos, su suma es 3. Su suma es 6. Su suma es 10. Su suma es 5. Su suma es menos 1. ¿Lo ve? Si yo moviera esto aquí, diría que su suma es menos 2. ¿No ve? La suma de este subvector sería menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a probar cada subvector que exista. Este subvector, este. ¿Ya? Si ninguno de estos cumple, entonces este va a avanzar y este va a venir aquí, como en los substrings, ¿no ve? Y va a probar este, así sucesivamente. ¿Ya? No cumple, entonces va a venir aquí, ¿ya? Y nuevamente va a probar uno por uno. ¿Ya? Ahora sí ya sacamos ambulancia. Ya. Es lo único que voy a hacer. Entonces necesito dos punteros. Y sigue eso. Ya. Entonces eso voy a hacer. Entonces me voy a poner esos dos punteritos. ¿Ve? Primero va a ser un for entero igual a 0 y menor a n y más. ¿Ya? Y el segundo puntero, ¿dónde tiene que empezar? ¿Alguien me puede decir? Ya nadie. Recordemos que cuando este punterito llega al final, ¿no ve? Entonces este avanza aquí y el segundo y este
se viene acá. No puede venir aquí atrás, ¿no ve? Siempre tiene que empezar desde acá. Entonces, el segundo puntero, que sería el J, va a empezar en I, J menor a N, J mayor, ¿verdad? Con eso ya tengo simulado eso, el comportamiento de los punteritos, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo la suma de todos esos? Y ahí es lo más bonito. Y es que yo tranquilamente podría decir, aquí la suma va a ser 4, aquí va a ser menos 1, o sea, directamente elaborar la suma. Me vengo a esta posición y directamente agrego este valor a mi acumulado, ¿ya? Eso significa que yo aquí me voy a crear una variable de acumulado, ¿no ve? Y lo que diría es, acumulado, le voy a sumar el array en la posición J, ¿no ve? Inicialmente acumulado está en 0, están viendo, está en 0, ¿no ve? ¿Y qué es lo que hace aquí? Pues lo único que hace es venirse aquí. Entonces, suma 0 más 4, el acumulado se va a poner en 4, ¿no ve? Y se va a ir a la siguiente. Lo va a sumar y se va a volver menos 1, ¿no ve? Lo va a sumar y se va a volver menos 7, ¿no ve? Lo va a sumar y se va a volver menos 17, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo único que pregunto yo? Pues pregunto si el acumulado en algún momento es 0. Lo único que hago es mostrar todos los elementos en este rango de aquí, que sería for entero k, que empieza en i, k menor o igual a j, k más más, ¿no ve? Y me pongo a mostrar cada uno de esos elementos. ¿Vale? Ya está. A ver, haré correr esto. Debe haber, seguramente. Y aquí está. Ay, esta ambulancia me está haciendo renegar. Ya, a ver, aquí voy a poner syso system.out.println respuesta. Ya, ejecuto mi algoritmo. Y en este caso pareciera que no hay un subvector que cumpla esa cualidad, ¿ya? No hay un subvector igual a 0. Pero veré esto aquí, algo debí de poner mal. Porque en el ejemplo dice que hay. Ah, ya, aquí era menos 6 creo. Sí, a ver. Menos 5, 6, menos 10. Sí, ahora sí. Ahora sí está bien. Entonces, en este vector tiene que encontrar un elemento, ¿no ve? Entonces voy a venir aquí. Y noten que no hay uno, ¿no? Sino hay 3 subvectores que me dan el resultado, ¿no? Porque si yo sumo esto, mira, por ejemplo, 6 más 5 sería 11, más 1 sería 12. Y aquí hay menos 10 y menos 2, menos 12. Por ejemplo, aquí está el 2, 3, 4, que sería... Con esto sería 4, 10, 0. ¿Ve? Y aquí si hacen la suma total también les va a dar 0. ¿Vale? Entonces hemos encontrado no solo 1, sino 4. Perdón, 3. Pero ¿qué tal si el problema me dijera encontrar solo uno de ellos? Solo uno de ellos. ¿Cómo haría yo? Una vez que ha encontrado, ¿no ve? Yo podría decir que ya no vaya a buscar más, ¿no ve? Entonces eso, ¿dónde puedo arreglarlo? Esto se hace así. Por ejemplo, aquí le voy a poner en vez de switch, sigue buscando, ¿ya? Sigue buscando. Entonces, cuando el acumulado se vuelva 0, es decir, cuando ya encuentre un subarreglo, mi variable que se llama sigue buscando que se ponga en false, ¿no ve? Y ahora, recordando cómo funcionan los for,
siempre viene esta condición, ¿no ve? Entonces en esta condición yo le puedo poner, es decir que le voy a poner un y sigue buscando, y aquí también le voy a poner un y sigue buscando, ¿ya? De tal forma de que cuando esto se vuelva falso, a la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Todo esto va a poner falso, ¿no ve? Y ya no va a entrar el for, ¿ya? Y cuando se venga al for de más arriba, todo esto va a poner en falso y ya no va a ejecutar más, ¿ve? Entonces por eso ahí me va a mostrar solamente un subvector. Y es la solución para ese ejercicio. ¿Se entendió? Si no se entendió, díganme. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Sí, Axi. Ya está.